Hola, buen día, vengan todos ustedes. Mi nombre es Oscar y otra vez estamos aquí en el canal de Chelsea Piers, México. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema Simple Present. Si se acuerdan, la vez anterior vimos lo que es el Simple Present con las personas I, you, we and they. Ahora vamos a continuar con el Simple Present pero con las terceras personas del singular, que es he, she and it. Bienvenidos sean todos ustedes, ojalá les sirva. Bueno, si recuerdan, la clase pasada estuvimos viendo Simple Present. ¿Sí recuerdan qué expresa el Simple Present? Bueno, vamos a recordarlo. Es el custom, tradition, a routine, a habit o a fact. ¿Ok? Custom, costumbre, tradición, rutina, un hábito o un hecho, una realidad. Eso expresa el Simple Present. También la clase pasada vimos algunos verbos. Por ejemplo, el verbo go, que significa ir. El verbo go, que significa ir. El verbo eat, que significa comer. El verbo drink, que significa beber. Drive, que significa manejar, conducir. Manejar, conducir. El verbo sleep, vamos con el verbo sleep, que significa dormir. Es una parte muy importante saber los verbos en los tiempos presente, pasado y futuro. Entonces, esto es así como que de ley aprendérselos bien. Y no hay una fórmula, simplemente memorizárselos. Ahorita vamos a poner unos 7, 8 verbos, pero hay como 100, 120 verbos que hay que aprendérselos bien. En este caso tenemos otro verbo, sería buy, sería comprar. Y uno más, vamos a poner uno más, el verbo paint, que sería pintar, ¿no? Entonces tenemos el verbo go, eat, drink, drive, sleep, buy, paint. Nuevamente, go, eat, drink, drive, sleep, buy and paint. Si ustedes recuerdan, en la clase pasada vimos las diferentes formas que puede tener un verbo. Por ejemplo, en su forma simple. Vamos a poner aquí en inglés, simple form. En este caso sería el verbo, vamos a poner el verbo go. Go aquí está en su forma simple. Esto es como un recordatorio, lo vimos en la clase pasada, vamos a recordarlo un poquito. En su forma gerund, sería en este caso going. Lleva el ing. El gerundio es el ing. Es lo que se dice ando yendo en español, gerund, ¿ok? En su forma pasado, past tense, past, sería en este caso went. El pasado de go es went. Y también lo tenemos en past participle. Past participle sería en este caso gone, ¿ok? Pues aquí está el verbo en su forma simple. Y falta uno que es importante en su forma infinitiva. Infinitive. En este caso es cuando siempre le agrego la palabra to go. ¿Ok? Entonces tenemos el verbo en su forma simple, go, en su forma infinitiva, to go, en gerundio, going, en pasado, went, en pasado participio, gone. Estos puntos los vamos a ver después. Ahora estamos prácticamente viendo la forma simple. En el Simple Present vamos a ver la forma simple. ¿Ok? Recuerden que en la clase pasada vimos el Simple Present con esas personas, que es el I, you, we and they. Es yo, tú, nosotros y ellos. Cuando usamos esas personas, esos pronombres, el verbo va en su forma simple. Vamos a poner un verbo, aunque no está aquí en la lista, lo voy a poner aquí. El verbo work, que significa trabajar. Digo, I work in a school every day.
¿Ok? I work in a school every day. You work in a school every day. We work in a school every day. And they work in a school every day. Así se usa el verbo de esta forma, en su forma simple, con estas personas. También, si recuerdan, dijimos que para hacer la pregunta de estas personas se usa el auxiliar do. Yo les comenté a ustedes que hacer esto, no se puede hacer. Yo no puedo decir I work you, or work we, or work they. No se puede decir eso. Tengo que usar un auxiliar para hacer mi pregunta. Y en este caso va a ser el auxiliar do. De esta forma es: do I work in a school every day? Do you work in a school every day? Do they work in a school every day? De esta forma hacemos la pregunta. Entonces decimos que para las preguntas en simple present vamos a usar el do o vamos a usar el does. Y ahorita vamos con el does. El do es algo que ya vimos la clase pasada y simplemente estamos como recordándolo. Bueno, ahora vamos con las terceras personas. Si digo, por ejemplo, he, she, and it, el verbo, por ejemplo, vamos a poner el verbo work. Voy a decir, he works. He works in a school every day. Every day. Aquí voy a poner un asterisco porque luego explico también qué sinónimos hay para every day. He works in school every day. She works in school every day. And it works in school every day. Esta es una forma de decir la oración, pero usando las terceras personas. En este caso, debemos recordar lo importante. Terminaciones, por ejemplo, en este caso la terminación es con S, pero también hay terminaciones con, S, IES o la ES. Son las terminaciones que tenemos de acuerdo al verbo. Y ahora vamos a ver esa parte para que vean cómo se aplican esas terminaciones. En este caso es la S, work, works. Pero vamos a poner que sea el verbo study, que significa estudiar. Vamos a agregar aquí el vocabulario y ponemos study. Si fuese tercera persona del verbo study, sería de esta forma, sería studies. Si se dan cuenta, cambia la Y y se pone la I latina y es study, studies. ¿Ok? Pero vamos a ver también esta terminación. Por ejemplo, un verbo que termine en CH. Por ejemplo, watch. Watch termina en CH. Entonces la terminación o en tercera persona va a ser, el verbo va a decir watches. Watches. Cuando yo tenga verbos terminando en CH o SH o X o la palabra O la palabra S, ahí voy a usar la terminación ES. Ejemplos. Tenemos, por ejemplo, wash, que sería, en tercera persona sería washes. Tengo el verbo fix, que significa arreglar, y sería fixes. He fixes. He washes. He watches. He studies. Tengo el verbo, por ejemplo, go, que sería goes. Aquí hay una pequeña diferencia en la pronunciación, pero de todos modos la terminación es la misma, ES, ES y ES. Y por último, por ejemplo, un verbo que termine con S sería el verbo pass. Pass es pasar. En tercera persona sería passes, ¿no? Sería he passes or it passes, she washes, he fixes, she goes. Aquí les decía, hay una pequeña diferencia en la pronunciación,
pero igual termina en ES. He studies, he watches, and he works. Esa es la terminación con S. Entonces tenemos 1, 2, 3 tipos de terminación. Volviendo al tema del simple present, digo, he works in school every day. Ahora quiero hacer la pregunta de esta oración. Como es tercera persona, he, she, it, el auxiliar va a ser does. ¿Qué sería este? Este es mi auxiliar para las terceras personas del singular. Voy a decir, por ejemplo, does he work in school every day? Does he work in school every day? Esa sería la pregunta. Cuando yo tengo mi pregunta, uso el auxiliar. Y cuando uso el auxiliar, el verbo va en su forma simple. Does he work? No voy a decir does he works. Estaría mal. Es does he work. Si yo digo una respuesta afirmativa, sería yes, he works. Otra vez, he works in a school every day. ¿Ok? Nuevamente no tengo el auxiliar y pongo el verbo en tercera persona, works. También existe la respuesta corta, que sería en este caso, yes he does. Yes he does. ¿Ok? Bueno, entonces quiere decir que el auxiliar lo voy a usar para la pregunta y para la respuesta corta. Yes he does. También está la posibilidad de dar una respuesta negativa. Por ejemplo, does he work in a factory? Every day. Factory significa empresa, fábrica. ¿Ok? Does he work in a factory every day? La respuesta va a ser no. Entonces digo no. La respuesta completa sería no, he doesn't. No, he doesn't work in a factory every day. ¿Ok? No, he doesn't work in a factory every day. Tenemos doble negativo. No, he doesn't. Este doesn't es igual a decir does not. ¿Ok? Solo que cuando es hablado, cuando es en una conversión, es más común decir doesn't. No, he doesn't o no, he does not work in a factory. Nuevamente, tenemos el auxiliar. Entonces mi verbo va en su forma simple. ¿Ok? Bueno, y también existe la respuesta corta, que sería no, he doesn't. No, he doesn't. Does he work in a factory every day? No, he doesn't. O no, he doesn't work in a factory every day. Bueno, tenemos la oración, la pregunta y las respuestas. Entonces tenemos como conclusión, si yo uso estas personas, I, you, we and they, si yo uso estas personas, I, you, we and they, y vamos a poner el verbo work, por ejemplo, entonces yo diría, I work, you work, we work, and they work. And let's put in a factory every day. ¿Ok? Entonces decimos, I work in a factory every day. También es importante recordar que esta palabra every day, the time expression, vamos a ponerla aquí arribita,
every day. Lo estoy poniendo con color rojo, espero que se pueda apreciar. Every day. También se puede decir daily, todos los días o diariamente. Tengo también aquí every week, que sería en este caso weekly, semanalmente. Every month, que sería en este caso monthly, mensualmente. And every year sería yearly, que sería anualmente. Esto se llama time expression. ¿Ok? Pues podemos decir every day, daily, every week, weekly, every month, every year, every month, monthly, and every year, yearly. Bueno, y también recuerden que en este caso, si vamos a la pregunta para estas personas, sería el auxiliar do. Recuerden que estamos viendo el simple present, donde el auxiliar es do o does. ¿Okay? Y para estas personas, I, you, we, they, el auxiliar es do. Si yo quiero hacerme preguntas, sería de esta forma. Do I work in a factory every day? Do you work in a factory every day? Do they work in a factory every day? Vamos a escribir la pregunta. Do you work in a factory? Vamos a poner daily, vamos a usar la palabra daily. Ya les comenté que es lo mismo daily o every day. Do you work in a factory daily? La respuesta sería yes. Vamos a poner respuesta corta. Yes, I do o no, I don't. ¿Ok? Yes, I do o no, I don't. Recuerden, si van a poner respuesta completa, afirmativa, sería yes, I work in a factory every day. No se usa el do. Sí se va a usar el do, pero en unas situaciones diferentes, que eso lo vamos a ver después, lo vamos a explicar después. Pero de momento es short answer, yes, I do. Negative, no, I don't. And what is the complete answer? In this case is yes, I work in a factory every day or daily. ¿Ok? Vamos a usar las otras personas que serían en este caso he, she, and it. Recuerden, estas personas son especiales porque al verbo le vamos a agregar la S. ¿Sí? Son estas tres personas del singular. Es he, she, it is the third person. The third person in singular, he, she, it. Son especiales because they will have an S in the verb. Tienen la S en el verbo, ¿sí? Sería he works in the same example, in a factory. He works in a factory every day, ¿ok? ¿Verdad? He works in a factory every day. She works in a factory every day. And it works in a factory every day. Recuerden, ya les expliqué las diferentes terminaciones. Vamos a poner aquí como un asterisco. Puede ser con S, puede ser con IES o puede ser con ES, dependiendo del verbo. En el caso, por ejemplo, de watch, es watches. En el caso de study, sería studies. Bueno. Y si vamos a la pregunta en este caso, el auxiliar sería does. ¿Ok? Con el does hacemos la pregunta. Pero, ojo, cuidado. Cuando yo hago mi pregunta, por ejemplo, does he, la S la omito. Y digo, does he work in a factory every day? Does she work in a factory every day? Does it work in a factory every day? No voy a usar la S si estoy usando el auxiliar. Si hago la pregunta, no puedo usar la S. ¿Ok? Vamos a poner la pregunta aquí. Entonces digo, por ejemplo, does he work? Voy a usar otro marcador porque esto está un poquito. Does he work? O sea, no igual. Does he work in a factory
every day, daily otra vez. Pueden alternarnos, no hay una regla de que si uso every day, tengo que estar siempre every day. Se puede alternar. Recuerden que cuando están hablando inglés en la vida real, pues esto no hay una regla, ¿no? O sea, hay muchas modificaciones. No hay de que si empiezo con everyday, tengo que seguir con everyday. No hay nada de eso. ¿Okay? Entonces, does he work in a factory every day? Y tenemos lo que les decía, que si uso el auxiliar, la S la elimino y pongo el verbo en su forma simple. Does he work in a factory every day? Vamos a poner una respuesta corta. Yes. Yes, he does. O en negativo sería, espero que la puedan ver. Vamos a poner acá mejor. No, he does not. Does not. Pero lo más común es usar la contracción, que sería doesn't. No, he doesn't. Es lo más común cuando es sobre todo respuesta corta. No, he doesn't. Does he work in a factory every day? No, he doesn't. Does he eat fruit every day? No, he doesn't. Or no, she doesn't. ¿Ok? Y la respuesta completa, recuerden, en afirmativo, no voy a usar el does. Simplemente digo, yes, he works. Fíjense, yes, he works in a factory every day. Se repite toda la frase. ¿Sí? Hoy vimos el simple present, vimos la diferencia entre el do y el does, cuándo usar el do, cuándo usar el does, y bueno, pues vimos las reglas importantes del does. Y bueno, pues espero que esto les haya gustado, espero que haya sido claro para ustedes, y me da mucho gusto que hayan estado con nosotros, y ojalá nos puedan acompañar en una siguiente clase. Que les vaya bonito, suerte, hasta luego.